En este capítulo 5 de Hebreos, recordemos varias cositas. La primera, se llama Carta a los Hebreos, por lo tanto, es para los creyentes cristianos hebreos. Que nosotros los creyentes gentiles cristianos podamos sacar muchas enseñanzas de ahí, desde luego, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para. Entonces, pero también debemos, como dice un amigo, cada loro en su estaca. Debemos reconocer que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y este escritor a los hebreos, por lo que hemos leído, es de origen hebreo y le explica a sus hermanos judíos lo que está ocurriendo en esa época, hace 2000 años, y era que existía una gran posibilidad de que los judíos que se habían convertido al cristianismo y habían pasado por una infinidad de pruebas que más adelante las va a narrar en los siguientes capítulos, ahora estuvieran mirando, no lo habían hecho, pero corrían el peligro de caer nuevamente en el orden sacrificial que se hacía en el templo por los sumos sacerdotes humanos que seguían allí ministrando, como si el Señor Jesús no fuera el Cristo, el Hijo de Dios, que había iniciado un nuevo pacto. Entonces, este escritor a los hebreos está ayudándoles a estos hermanos cristianos hebreos para que se afiancen completamente y no vayan a retroceder como lo hicieron en Números 13 y 14 los judíos que salieron de Egipto guiados por Moisés, y después, estando en el desierto, cuando Dios los envía a explorar, y van 12 espías que eran príncipes, uno de cada tribu, volvieron 10 hablando pestes de la expedición y trayendo malas noticias y falsas que desanimaron al pueblo, a excepción de Josué y Caleb. Entonces Dios, lleno de su ira santa, decide que los mayores de 20 años no entrarán a esa tierra de Canaán, y que sí lo harían sus hijos y sus mujeres, de los cuales ellos habían dicho que serían botín de guerra. Solo Josué y Caleb podían entrar porque en ellos encontró un espíritu diferente. Y por cada día de exploración en la tierra de Canaán, les dio un año de estadía en el desierto. 40 años se les volvió una vueltecita de esas. Todos sus cadáveres y cuerpos quedaron regados en ese desierto. Entonces Dios les dijo algo que a mí me parece impresionante, y les dijo: sabrán lo que es tenerme por enemigo, porque no me creyeron. Entonces, así como estos israelitas guiados por Moisés fueron castigados y recibieron justa retribución por su desobediencia, el escritor a los hebreos en los capítulos anteriores, en el 3 y en el 4, viene hablándoles, entre otras cosas, de que ahora que son creyentes en Cristo no pueden descuidar una salvación tan grande y resbalar y devolverse. Aquí el escritor a los hebreos no está haciendo énfasis en primera instancia en un creyente que peca y cae en una de las obras de la carne. El énfasis que él estará haciendo de no descuidar una salvación tan grande es que, habiendo creído en Cristo Jesús, se salgan del nuevo pacto que en Cristo Jesús ha colocado el Padre y se vuelvan otra vez al orden sacrificial del templo, donde, según el orden sacerdotal de Aarón y la ley dada a Dios por Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles, ya había concluido. Vimos también que cuando el Señor Jesús hace toda su labor en la cruz del Calvario, una de las cosas que ocurre en el templo es que el velo del templo se rasga ¿de dónde? De arriba a abajo, dando a entender Dios de que ese pacto había concluido, porque al rasgarse el templo de arriba a abajo, daba a entender que el acceso al lugar, señora, el velo que dije, templo, el velo del templo, gracias, se rasgó de arriba abajo. Dios dio a entender que el acceso al lugar santísimo estaba libre, porque antes
el sumo sacerdote, y lo vamos a ver de acá en adelante, que era humano, descendiente de Aarón, solo podía entrar una vez al año para ofrecer sangre por los pecados del pueblo y por los de él, porque estaba sujeto a la misma naturaleza caída. Una vez al año, es una visita, y no podía ingresar y permanecer ahí. Era un visitante y no un habitante. El Señor Jesús abre ese camino y entonces queda abierto, y ya los que creemos en Cristo Jesús, además, como ya leímos en el Apocalipsis y en Pedro, nos hace reyes y sacerdotes, dándonos a entender que podemos accesar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, sin ninguna restricción, porque nuestra base es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Maravilloso, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, aquí, en este capítulo 5, el Señor Jesús va a ser mostrado como sumo sacerdote, pero es sumo sacerdote no del pacto antiguo dado a Moisés, sino que es sumo sacerdote del nuevo pacto. Otra cosa para aclarar y que vamos teniendo ahí en la renovación de nuestro entendimiento: aquí el Señor Jesús no es una víctima. Siempre lo hemos tenido como una víctima, pero realmente es más que una víctima, es un sacrificio. ¿Recuerdan cuando Pilato está hablando con él y el Señor Jesús le da a entender que a él no lo hubieran tomado preso si él no hubiera querido? Nadie toma mi vida, es lo que da a entender, yo la pongo. Aunque fueran muy nobles los animalitos que llevaban a sacrificar al tabernáculo o al templo antiguo, de todas formas el animalito siente y va pues porque le toca, pero no es porque quiera. Aquí el Señor Jesús no va porque le toca, sino porque quiere, porque hay algo más grande que Él se trae entre manos, entre el Padre y el Espíritu Santo. Ellos tienen algo glorioso que, aunque no tienen necesidad de darnos ninguna explicación, nos la quieren dar, porque somos sus hijos y sus hijas. Entonces nosotros vamos a estar acá en la carta a los Hebreos como espectadores de primera fila, viendo cómo la Trinidad le explica a través de este escritor a los Hebreos, a su pueblo judío, la situación de por qué deben afianzarse en Cristo Jesús, y cómo podemos aprovechar nosotros también para explicarles, si es posible, a un israelita o judío o hebreo, la gran bendición del nuevo pacto en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, según lo que vamos a mirar en esta fase de la carta a los Hebreos. Entonces recordemos eso, no es exactamente una víctima, aunque lo es más un sacrificio por el pecado, y es de una vez y para siempre. El sumo sacerdote, lo va a explicar después el autor, siempre se presentaba, era casi de todos los días, la gente llegaba ahí, sacrificio, arrancaban a hacer todo el proceso, pero también cada año, para recordar los pecados que habían cometido más los que habían cometido ese año. Entonces eso se convertía en una tortura, porque eso no limpiaba la conciencia, siempre quedaba ahí el hecho. Era más un ritual externo, pero también hemos aprendido por la bendición de Dios a través del Espíritu Santo, que nos ha permitido estar también al otro lado. Siempre antes, cuando estábamos esclavos del Evangelio de las añadiduras, mirábamos qué hay ahí para mí. Pero a través del Evangelio del Reino de Dios y su justicia podemos colocarnos en el trono de Dios y mirar cómo Dios miraba esos sacrificios. Solo imagínenselo nomás, pongámonos del lado de Él. Año tras año venían los seres humanos, su pueblo escogido, a decirle, perdónanos por lo que hicimos y por lo que estamos haciendo, y no hay solución. Y al otro año, perdónanos por lo que hicimos y por lo que estamos haciendo. Quisiéramos salir de acá, pero no sabemos cómo. Entonces, ya vimos también en los capítulos anteriores que Moisés y el pacto que se le dio a él era un pacto de sombras. La realidad realmente, valga la redundancia, estaba por venir en Cristo Jesús. El mismo tabernáculo era una sombra, porque era un dibujo hecho del original que Dios le mostró a Moisés de cómo hacer el tabernáculo de pieles y de tablas y de basas de oro y de columnas y de capiteles y de cortinas y de candelabros. Todo eso era un calco exacto que Moisés hizo como buen dibujante de algo que Dios le estaba mostrando. En el capítulo 11 de Apocalipsis, en el último versículo, vimos que hay un momento en que el cielo se abre y muestran el templo de Dios, donde está el arca.
Y resulta que eso fue lo que Moisés dibujó. Era un dibujo, no era el original. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, es importante. Otra cosa, este asunto del sacrificio por el pecado que se da en el Hijo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es algo que aceptó y decidió Dios. Esta cosa no está a discusión. El ser humano no puede decir, pues a mí me parece que la cosa hubiera quedado como que, ¿y por qué no la hizo de esta? No. Dios no está pidiendo, como no está en un foro en el cual el ser humano le puede decir de cualquier raza. No, Él va a explicarnos esto porque amerita que lo entendamos, por eso estamos renovando el entendimiento. También debemos entender que todo lo de Aarón, vamos a dedicarle un buen tiempo al asunto del sacerdocio según el orden de Aarón, ya es pasado. Y el escritor a los hebreos va a decir, ustedes deben aceptar que todo lo que se oficiaba en el tabernáculo, y lo quieren recordar, recuérdenlo como cuando uno va a un museo y ve todas las reliquias valiosas que existieron, pero que ya pasaron. Lo de aquí en adelante está en Cristo Jesús. Aprécienlo, pero ya está cancelado y clausurado porque hay un nuevo pacto. Y Jesús, en ese nuevo pacto, es el sumo sacerdote, y vamos a entender en Jesús lo que ocurría en el sistema de sacrificios de Aarón, para entenderlo, pero no para seguir viviendo en él. Otra de las cosas que va a aclarar acá, recuerdan la preocupación que tenían los israelitas siempre. Hablaban con Jesús, aun cuando iba al momento de su ascensión, en Hechos capítulo 1. Los mismos discípulos le preguntan, ¿el reino de Israel será restablecido? Dándose a entender esa nación financiera, bélica, civil, poderosa, que reinó desde Saúl hasta el último de los reyes, aún con las tribus divididas. Ellos esperaban entonces que Israel volviera a ocupar como nación terrenal de gobierno esa forma de ser espléndida ante todas las naciones y el respaldo de Dios en ellas. Pero también entonces acá se nos va a aclarar completamente que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús en su primera venida hace 2000 años fue para quitar de en medio el pecado y no para expulsar al ejército romano opresor de esa época sobre Israel, cosa que no entendieron. Entonces, cuando los mismos discípulos le preguntan si ha de restablecer el reino de Israel, él les contesta, o un ángel ahí les contesta, ya no me acuerdo bien, no os corresponde a vosotros saber las sazones y los tiempos. Lo que le está diciendo es, ocúpense en lo que les ha sido revelado. Si hay una restauración del reino terrenal de Israel como tal, como nación, por ahora ese no es problema de ustedes. ¿Estamos? Muy bien. También debo hacer algo para entrar un poquito en materia, y es lo siguiente. Voy a leer, y si usted tiene Biblia me puede colaborar para que también lea varios pasajes del Antiguo Testamento en donde se nos habla a través de los diferentes escritos la promesa que hubo acerca de el sacerdocio de Aarón y por qué Dios escogió la familia de Aarón y sus descendientes para ser sacerdotes en el tabernáculo. Así como lo hicimos en su momento en Números 13 y 14 para unos capítulos anteriores, o el Salmo 95 para unos capítulos anteriores. Voy a leer hoy varios pasajes, usted simplemente esté atento, o si me quiere colaborar con sus ojitos leyendo allá en su Biblia, por favor. Lo primero que va a leer está en Éxodo 28:1. Dice así: Éxodo 28:1. Haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón. Dios le está hablando a Moisés, y sus hijos Nadab, Abiú
Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como ¿qué? ¿Qué dice ahí en sus diferentes versiones? Como sacerdotes, como sacerdotes. Voy a leer también Números capítulo 16. Versículo 39 al 40. Ahí en Números 16 hay una situación bien engorrosa de rebelión de Coré, Datán y Abirán, pero solo voy a leer el versículo 39 al 40. Entonces el sacerdote Eleazar recogió esos incensarios y con ellos mandó hacer láminas para recubrir el altar. Las láminas quedaron allí como advertencia a los israelitas para que ninguno que no fuera descendiente de Aarón ni estuviera autorizado se atreviera a ofrecer incienso ante el Señor. De lo contrario, le sucedería lo mismo que a Coré y a su gente, tal como el Señor se lo había advertido por medio de Moisés. Si ustedes leen el capítulo completo, a Coré y a su gente se abrió la tierra y se los tragó y descendieron vivos al Seol. Muy bien, voy a leer también el capítulo 17 completo. Ahí se habla de una vara de autoridad que se le dio a Aarón. Una vara como tal es una parte del árbol apartada del árbol en sí, al cual le han quitado su conexión con la raíz, su conexión con el tronco, y le han quitado todos los retoños y la han pulido. Esa es una vara. Aquí va a ocurrir un milagro extraordinario de parte de Dios, y es que va a hacer florecer esa vara de Aarón, porque resulta que los otros 11 príncipes de las otras 11 tribus estaban todos celosos que porque Aarón estaba fungiendo como sacerdote, él y su familia, y que porque ellos no, que porque no les daban turnitos allá, eran más o menos los que decían, pasando por alto la voluntad de Dios. Entonces Dios, que no tiene necesidad de dar explicaciones, de todas formas las da. Muy querido él, aquí está. Capítulo 17. El Señor le ordenó a Moisés: diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví, escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Colócala frente al arca del pacto en la tienda, colócalas en la tienda donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima los constantes quejas de los israelitas que levantan contra ustedes, contra Aarón y a Moisés, porque las mantenían montadas, ¿cierto? Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron 12 varas, una por cada jefe de familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda del pacto. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Usted se puede imaginar eso. El palo ese dio botones y almendras, floreció. Un milagro. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. Es más aburrido, ¿cierto? El Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Enseñanza ahí. La gente estaba quejando contra Aarón y a Moisés, y Dios dice: se están quejando es contra mí, porque es la autoridad delegada de Dios. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó. Entonces los israelitas le dijeron a Moisés: estamos perdidos, totalmente perdidos, vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor muere, así que todos moriremos. Voy a leer el capítulo 18, versículo 1. El Señor le dijo: ¿a quién? ¿A quién le dijo? A Aarón: todos los de la tribu de Leví se expondrán a sufrir las consecuencias de acercarse a las cosas sagradas.
pero de entre ellos solo tú y tus hijos se expondrán a las consecuencias del ejercicio sacerdotal o de ejercer el sacerdocio. Bueno, ¿por qué leímos eso? Porque en el capítulo 5 vamos a tocar una institución muy querida por los israelitas. El escritor a los hebreos tiene que explicarles que el sacerdocio de Aarón, Dios lo nombró. Y así como nombró el sacerdocio de Aarón Dios, también lo puede ¿qué? Quitar y establecer otro, porque Dios es el originador de estos nombramientos y de estos órdenes sacerdotales, y Él puede cambiarlos no caprichosamente, sino a su arbitrio, porque Él es Dios que no comete arbitrariedades, y entonces debemos aceptar como tal, como buena voluntad agradable y perfecta, todo lo que Dios quiere hacer, no ponernos en contravía con Él. Yo quiero recordarles que estamos entrando en la intimidad de Dios con su pueblo hebreo que sí creyó en Cristo Jesús. Y el escritor a los hebreos le está recordando a estos hermanos cristianos judíos que creen en Cristo completamente, para afianzarlos y que no se vayan a devolver al sistema de sacrificios del templo, del tabernáculo. Ahora sí comienzo, por fin. Porque todo sumo sacerdote, explica el escritor, tomado de entre los hombres, parte de que Aarón, como lo vamos a ver enseguida, era un ser humano común y silvestre, es constituido, o sea que alguien lo nombra, y tiene también un oficio. Es nombrado no solo por ser nombrado, sino que es nombrado a favor de los hombres, es decir, para que vaya y represente al ser humano en lo que a Dios se refiere. Este sumo sacerdote, Aarón y sus hijos y todos sus descendientes para siempre, fueron tomados de entre los seres humanos no caprichosamente, no fue que ellos se postularon para ser sumos sacerdotes, sino que Dios los nombró y los puso ahí y dijo, punto. Ese es mi sacerdocio, y se conoce como el orden sacerdotal de Aarón. No por ser originario Aarón y precursor del sacerdocio, sino que Dios nombró, y ese primer sacerdote se llama Aarón, entonces por eso se llama sacerdote aarónico, sacerdocio aarónico. Se hubiera podido llamar ¿qué? Rafael, no sé. Entonces, este Aarón entonces es tomado de entre los hombres y a favor de los hombres, no contra los hombres. Aprendamos también principios acá. Toda persona que se quiera acercar a los demás para hablarles de Dios, debe entender que es para acercarlos a Dios y no para ser Dios. Porque algunos púlpitos se constituyen en un lugar para lanzar piedras al equivocado, en vez de entender que es para aproximar al equivocado a Dios. Si es que en algo podemos siquiera comparar la predicación de la palabra de Dios a lo que en el sacerdocio constituido en Aarón quiere representar. ¿Estamos ahí? Entonces, en palabras paisas, para que nos hagamos pasito, hermanos. Aquí nadie es juez de nadie, sino que podemos ser diferentes en funciones y en cuanto a nombramiento, pero en la condición, Aarón se va a dar cuenta que era exactamente igual a todos los hermanos que representaba del pueblo de Israel. Entonces dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los ¿qué? Por los pecados. Recuerde, nacimos, aquí sí no importa la nación, toda la raza humana al caer, Adán y Eva cayó, y entonces de ahí en adelante todos los linajes nacieron bajo pecado en singular y cometen pecados en plural, lo que nosotros conocemos como obras de la carne. Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 1, Primera de Timoteo, creo que es el capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Pedro, segunda, ya no recuerdo en qué capítulo. Pero entonces, recuerden que estamos hablando de los hebreos. Y este sumo sacerdote llamado Aarón es constituido en favor de los hombres para representarlos delante de Dios,
para llevar ofrendas y sacrificios. No vamos a hacer ahora a empezar a estudiar o a mirar qué es una ofrenda y qué es un sacrificio. Las dos funciones, las dos cosas, las hace por los pecados, para poder presentar a los hombres delante de Dios. ¿Por qué? Sencillo. El pecado es una palabra que muchas personas en sus materias humanas como psicología y psiquiatría evitan, pero realmente pecado significa errar al blanco conscientemente, o a veces por ignorancia, pero la gran mayoría de las veces es conscientemente. Es conscientemente darle a lo que no es, sabiendo a lo que hay que realmente atinarle. Entonces, el pecado en sí, de donde se originan los pecados de esa naturaleza, nos separa de Dios. Ya Pablo lo dijo en Romanos: por cuanto todos pecaron, ¿qué están? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este sumo sacerdote hebreo era constituido de entre los de la tribu de Leví para presentarse, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados de ese pueblo. Y dice también una característica de ese sumo sacerdote. Miren la ternura que hay acá. Lo que pasa es que como nosotros tenemos la visión de Anás y Caifás, ¿recuerdan a Anás y Caifás? En los evangelios, no era como gente para uno arrimarse como para pedirle un favor, o como a ver si se tomaba un tintico con uno, o uno para confesarle algo. Pero ellos estaban ejerciendo tal vez mal el sacerdocio, pero la esencia del sacerdocio no era ese. O también como Elí. ¿Recuerdan cuando esta señora Ana estaba orando de una manera entregada y devota en el lugar de oración, y Elí, que era el sumo sacerdote, se le acerca y la trató de borracha y todas las cosas? Muy bien, pensemos mejor en un sumo sacerdote uno bien. Ese sumo sacerdote debía tener en su carácter mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. No debía ser una persona ruda, no debía ser una persona impaciente, no, ni indolente para pasar por encima de las desgracias de los demás. Tampoco debía ser descuidado él mismo. Es más, debía estar muy atento para poder discernir si el que traía esa ofrenda o ese sacrificio por ese pecado, o había caído en ese pecado, lo había hecho por ignorancia, pero que de todas formas era responsable, así lo hubiese hecho involuntariamente, o si era un extraviado, o sea, aquella persona que debido a su propio descuido consciente había infringido la ley. Sin embargo, miren lo teso, el sumo sacerdote estaba puesto a favor de esas personas, así hubiesen caído en la conducta por ignorancia o por extravío, consciente o inconscientemente. De todas formas, ambos, al incurrir en la conducta, estaban descarriados de la ley de Dios. Y él, como sumo sacerdote, en vez de dar palo o alguna cosa, tenía que reconciliarlos a través de los sacrificios y las ofrendas con Dios. ¿Estoy claro hasta ahí? Correcto. Pero quiero hacer énfasis sobre este carácter que debe tener toda persona. Así que si alguno de nosotros todavía, para presentarle a las personas y arrimarlas a Dios, estamos usando de la vara en vez de esta paciencia con aquellos que no conocen, este hombre era supremamente consciente del asunto y tenía algo que se lo recordaba, que era como una pita que lo jalaba tremendamente y lo volvía a sentar en la tierra si de pronto empezaba a elevar mucho. Y era lo siguiente: puesto que él también está rodeado ¿de qué? De debilidad. Entonces venía el paciente con el sacrificio a decirle: ese es sumo sacerdote, ¿cierto? Vengo a traer el sacrificio porque tal cosa. Él no podía decir, ¿cómo se le ocurre? Sino que tal vez él decía, tiene toda la razón, si él supiera los míos, y que cada año voy y ofrezco sacrificios también. Es decir, este es un rotundo ingrediente para la humildad en el corazón del ser humano, al cual Dios le deposita una confianza como esas. Este ingrediente es que también él mismo estaba sujeto a esas debilidades. En otras palabras, estaban las mismas. Correcto, estaban las mismas, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esa debilidad,
debe ofrecer por los pecados. Entonces, precisamente por esa debilidad es que se hacen las ofrendas y sacrificios. Él mismo estaba igual de necesitado que el que venía. Lo único que lo diferenciaba de ese otro ser humano era que era superior en cuanto a la función, pero era coigual en cuanto a su condición. Correcto, era tan humano como ese que venía a usar su función. Se supone, no se necesitan dedos grandes de frente para entenderlo, que entonces uno podía entender a esas personas que estaban en pecado y cometían pecados, pero había un agravante, y era que por estar en la misma situación que ellos de condición, no podía sacarlos de ahí. La naturaleza humana estaba caída. Correcto, estaba caída y no había forma de salir de ahí, solo colocar todos estos paliativos que tenían una fecha de vencimiento, esperando a que se manifestara algo mejor para poder salir de ahí para siempre. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados. ¿Qué pecados? Miren que el escritor de los Hebreos es abundante en explicación con estos hermanos cristianos, judíos. ¿Cuáles pecados? Pues los de él mismo y los del pueblo. Realmente lo que la ley y el sistema sacerdotal de Aarón hacen es mostrarnos o mostrarles la condición de pecado en la que estaban. Entonces, recordemos que Dios jamás pretendió que el ser humano, sobre todo los destinatarios directos de la ley de Moisés, que era el pueblo de Israel, fueran salvos por esos mandamientos, porque él mismo sabía que por su condición caída no los podían cumplir. Entonces, todo lo de Dios es bueno, agradable y perfecto. La ley de Moisés dada en el Sinaí a través de ángeles también es espiritual y es buena, totalmente espiritual, porque Dios es espíritu y todo lo de él es bueno, nada es malo en él. Sin embargo, los destinatarios de esa ley eran caídos y carnales, no podían ni siquiera asomarse para decir puedo cumplir eso. Por lo tanto, la función de la ley era señalarme mi condición de caído, de estar bajo pecado, y que por estar en esa condición solo podía producir pecados, nada más. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dice, aquel que tome nuestros mandamientos pequeños, refiriéndose a la ley de Moisés, y los enseñe quebrantándolos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Dice más o menos así o no? Pero aquel que los enseñe y los cumpla, grande será llamado en el reino. Estaba dando a entender, los israelitas, sobre todo los de Leví y el orden sacerdotal de Aarón y los exponentes de la ley, podían enseñar los mandamientos, pero los estaban quebrantando por su naturaleza caída. En Jesús hay una completa comprensión del asunto, pero también agrega, aquel que los enseñe y los cumpla, dando origen o explicación o abriéndonos la ventana a entender de que el que los cumple es porque ha nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo ya nada tiene que ver con su antigua naturaleza, sino que tiene que ver con la naturaleza del que bajó del cielo, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, en Cristo Jesús sí estoy capacitado y capacitada para cumplir la ley. Eso es lo que quiere decir, porque el que nació de nuevo de la naturaleza de Jesús ya nada tiene que ver con la naturaleza caída de Adán. A eso se refiere. Por tanto, él ofrecía por sí mismo y también por el pueblo. Uno en este Hebreos no puede ir rápido aunque quiera, además qué delicia. Ahora recuerden, aquí no estamos enriqueciendo intelecto, engordando intelectualmente para decir cómo lo entiendo, por decir todos los que no, pues caeríamos en el mismo error de un sumo sacerdote que no sea capaz de entender al que no entiende, sea extraviado o sea por propia voluntad que haga las cosas. Acerca del sacerdocio, ¿me pueden recordar qué es lo que hacemos acá? Renovar el entendimiento. Esto es vital. Con respecto a ese sacerdocio, el escritor a los Hebreos fluye nuevamente, porque el asunto no es obnubilarnos en la cantidad de sacrificios y de ofrendas y de lo que estamos entendiendo, sino de captar lo que hay detrás del asunto. Y es que ese sacerdocio no era un autonombramiento. Ni siquiera Aarón podía haberse autonombrado, así se llame el orden
según a Aarón, y que Dios le haya dado ese privilegio a él y a su familia, a sus hijos y a todos sus descendientes. Y nadie toma para sí esta honra, dice el escritor, sino el que es llamado por Dios. Nadie puede ser sumo sacerdote si Dios no lo que. Aquí no es presentemos hojas para participar en ese concurso a ver si caemos. No, Dios lo nombra a dedo, y el dedo de él, recuerden, el dedo de él es el Espíritu Santo, él es el que nombra. Por lo tanto, no hay ninguna equivocación, pero tampoco puede haber ninguna influencia de parte nuestra para que nos nombre. Dios entonces estableció... Sí, sí, un momentico. Ahorita estás diciendo que en Cristo se rompe el anterior pacto y hay un nuevo pacto, ¿cierto? Somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo. Ya no estamos en esa naturaleza pecaminosa, pero seguimos pecando. Entonces es como, si ya no tenemos esa naturaleza, ¿por qué el pecado sigue funcionando? Por la falta de renovación del entendimiento. Tarea, leer 1 Corintios. Eran cristianos, nacidos de nuevo, Pablo los llama hermanos e iglesia del Señor, pero seguían bebiendo, fornicando, yendo a cultos idolátricos, robando, con situaciones de falta de comprensión en su identidad sexual. Y Pablo entonces tiene que recordarles que precisamente habían nacido de nuevo y tenían que renovar su mente, capítulo 2, para tener la mente de Cristo, para poder avanzar en una cosa que él les llama madurez, porque lo señala de niños carnales. ¿Correcto? Sí, tenés toda la razón. Pero... ¿Sabes qué vos decís? Sí, hay que renovar la mente. Sí. Pero bueno, ¿cómo se renueva esa mente? Ya. Invíteme a un tinto con Alejandro. Sí, correcto. Pero también me va a ayudar escuchando en YouTube 1 Corintios, lo que hemos desarrollado este último año. Vale, va a ser muy útil. Esa es la pregunta. ¿Por qué seguimos pecando si ya tenemos una nueva naturaleza? Grosso modo, lo expliqué con un ejemplo. Resulta que yo siempre he manejado una camioneta llena de marranos, de esos que uno encuentra para la costa, flacos y malolientes, ¿cierto? Entonces resulta que Julián León me regaló un Ferrari, ¿sí? Nuevecito, 0 kilómetros, espectacular. Y yo me monto en el carro. Pero como no sé sino montar marranos en el carro anterior, monto los mismos marranos en este. Así el carro sea nuevo. O sea que lo que pasa es que no sepa qué es ese nuevo carro. Cuando nazco de nuevo, si no renuevo la mente, no sé para qué es esta nueva vida, entonces sigo montando las mismas obras de la carne y cometiendo pecados. La respuesta es la correcta, hay que renovar la mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Está en 1 Corintios y en el tintico que nos vamos a tomar con Alejandro. Vale, listo pues. Entonces, si no el que es llamado por Dios, Aarón no se nombró solo. ¿Lo nombró quién? Dios, ya lo vimos en Éxodo 28, en Números 16, en Números 17, en Números 18. Y entonces Dios no solamente estableció el orden sacerdotal de Aarón, sígame por favor, sino que estableció un tabernáculo para Israel, para mostrar cómo se hacían las cosas según ese orden sacerdotal. Somos gentiles cristianos escuchando cómo Dios le explica a cristianos israelitas. Bueno, el escritor dice, ¿cómo lo fue Aarón? ¿Aarón quién lo nombró? Dios. Estamos basados en cada uno de los pasajes que acabamos de leer. ¿Cómo lo fue Aarón? Entonces, resumamos hasta acá. Aarón es un orden sacerdotal autorizado por Dios. ¿Recuerdan esa escena? Me parece extraordinaria. Faraón llama a José, le dice, Josecito, nadie tan inteligente como usted. Todo va a quedar bajo sus órdenes, excepto ¿quién? Yo. Todo bajo sus órdenes, excepto Faraón. De la misma forma, permítame el ejemplo. Dios le dice a Aarón, todo queda sujeto a ti, menos ¿quién? Menos el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo constituye. Además, Dios no es humano.
Dios es Dios, completamente hermoso, creador y padre, pero no es humano. Entonces, Dios da a entender, todo está sujeto a ti, Aarón, en este sacerdocio, pero yo no, porque yo soy quien lo ordena y te constituyo, así como lo fue Aarón. Nosotros tenemos una gran ventaja ya. Vimos, versículo a versículo, Romanos. Vimos, versículo a versículo, Primera de Corintios, y ya estamos que coronamos Segunda de Corintios. Vimos versículo a versículo, Colosenses, Filipenses, Efesios, Gálatas, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Filemón, Tito, ¿correcto? Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Por lo tanto, recuerden que esto a nosotros nos debe hacer muy fácil entenderlo, porque ya lo vimos como se lo explica Pablo a los gentiles, que es completamente claro, y es exactamente igual para los hebreos, pero es como las dos caras de una misma moneda. Por lo tanto, el escritor a los hebreos, que ya es cristiano, salta de una vez a lo que quiere llegar, porque él no quiere extenderse a explicar lo de Aarón, que para eso están todos los libros del Antiguo Testamento, o por lo menos el Pentateuco, especialmente Levítico, porque además estos hebreos a los cuales está hablando lo tienen claro. Ellos lo veían cada 8 días en las sinagogas, dele, y los que vivían en Jerusalén, en el templo, dele. Pues él quiere pasar al siguiente sacerdocio, porque él lo que les va a comunicar es: el sacerdocio cambió en Cristo Jesús. Por eso dice, así tampoco Cristo. Recuerden que en el capítulo 1 vimos que Cristo, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles. En el capítulo 2 vimos que Cristo es constituido Hijo de Dios. En el capítulo 3 vimos que Cristo, que es Jesús, es mayor que Moisés y que Abraham. Inclusive en el 4 acabamos de ver que es mayor que Josué, que fue el que metió a esta gente a la tierra prometida. Todo esto es para hebreos. Todos los judíos, la gran mayoría, no todos, perdón, creen que hay un Cristo. El asunto con los que no creyeron en Jesús era que creían que había un Cristo, pero no que era Jesús. Precisamente por Jesús decir que era el Hijo de Dios, el Cristo, fue que le fueron encima y lo mataron. Entonces, pero aquí ya no hay esta duda. Para los hebreos a los cuales está hablando el escritor, ellos no tienen esa duda. Ellos ya saben que Cristo es Jesús. Pero el escritor a los hebreos les está explicando: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Es decir, el Señor Jesús tampoco se nombró a sí mismo. Siendo Dios, no se nombró a sí mismo, porque hay un orden que lo nombra el Padre. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Él va a decir: en el nuevo pacto hay un sumo sacerdote que es Jesús. Así como en el antiguo pacto hay un sumo sacerdote que es Aarón. Aarón no se nombró a sí mismo, Cristo tampoco se nombró a sí mismo, pero ambos son sumos sacerdotes porque alguien los nombró, que es el Padre. Entonces, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. También Dios, el Padre, ordena al Cristo como designado para ser un sacerdote. Pero aquí tenemos un inconveniente. El Señor nos acaba de decir que Aarón procede ¿de cuál tribu? De la tribu de Leví. Todo sumo sacerdote y todo sacerdote procede de Leví. Aunque no todo levita es sacerdote o sumo sacerdote, pero procede ahí. El asunto con el Cristo es que procede de otra tribu. ¿De cuál? De la tribu de Judá. Por lo tanto, no es pariente de Leví. Sí, claro, en cuanto a raza, pero no en cuanto a tribu. Por lo tanto, no puede ser en ese orden sacerdotal de Aarón que voy a nombrar a Cristo y lo va a designar. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. O sea, el Padre es el que valida. El Dios Padre validó a Aarón, escogido de entre los hombres. Ahora el Dios Padre valida al Hijo, no como Dios, porque recuerden que el Señor Jesús también es Dios. No como hijo, porque de suyo es hijo. Él está contando que es hijo, lo va a validar como sacerdote, porque esa es una designación. Sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado ¿qué? Hoy. Aunque la designación de hijo de Dios está implícita, como lo vimos en Hebreos capítulo 1, Él va a acentuar que a ese hijo que engendró, que llama hijo, observe que está con una super mayúscula porque es un título además,
va a ser sumo sacerdote, pero no lo voy a nombrar como sumo sacerdote según el orden de Aarón, sino que aparece en escena otro sacerdocio del cual los israelitas pues no lo habían visto de la manera en como ahora el escritor lo va a explicar, y les habla de una persona que es Melquisedec. Aquí en el capítulo 5 él va a introducir a Melquisedec y se va a explayar en el 6 y en el 7 de una manera tremenda. Entonces, aunque la designación de hijo está implícita por ser hijo de Dios, la ordenación según Melquisedec no, y por eso es que lo va a hacer sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso está en el Salmo 104 tal vez, 110 verso 4. Bueno, después lo miramos más adelante. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Otra diferencia. Diferente tribu, diferente orden sacerdotal. Otra diferencia es en que es para siempre, mientras el de Aarón era temporal. Le duraba mientras vivía. Una vez muerto, otro. Una vez muerto, otro. Fueron muchos a causa de la muerte a la cual la raza humana caída estaba sometida. Pero nos va a empezar a mostrar que este hijo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo fue de una vez y para siempre, y no para presentar un sacrificio cada año, sino un sacrificio que fue el mismo para siempre, pero nos está introduciendo. Entonces, el sacerdocio del hijo, que es Jesús, está dentro de otro orden sacerdotal que no es el de Aarón, y no es provisional como el de Aarón, sino que es eterno. Este para siempre acá es eterno. Es eterno, eterno, eterno. Pastor, ¿por qué repite tanto? Yo ya entendí. No, es que no lo hago por ti. Lo hago por los que vayan a escuchar la grabación dentro de 2000 años, así como estamos abriendo este pasaje 2000 años después, ¿cierto? Entonces, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, coma, y dice, según el orden de quién. Grábese esto aquí. Orden, orden, orden. Casta, linaje. Orden de Aarón. Aquí estamos hablando de un orden sacerdotal diferente por Melquisedec. ¿Qué es lo que significa Melquisedec? Si alguien busca. Muy bien. Perfecto. Qué emoción, ¿sí o no? O sea, uno poder como entender la cosa. Y decir, estábamos esclavos del evangelio de las añadiduras. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de vestir? Sáqueme este demonio, quíteme esta gripa, ayúdeme con esta quiebra financiera, estoy peleando con mi mujer, con mi marido, tengo un hijo rebelde, etcétera, etcétera, como en un supermercado, a ver qué hay ahí para mí, para mí, para mí. Ahora Dios nos está explicando desde el punto de vista de Él lo que Él quiere, y que las otras cosas Él nos las suplirá, las llama añadiduras, no porque sean sin valor, sino que son añadiduras. Y hay algo más importante que es el reino de Dios. Entonces este hijo es según el orden de Melquisedec. La palabra aquí es orden, orden, orden. Nada que ver con Aarón. Aunque el Cristo, que es el Hijo de Dios, se hizo hombre, o sea, participó de la raza humana, su origen en sí no es humano. Porque ya vimos en Cristo Jesús en el capítulo 1 que Él es preexistente. A nosotros por esta época, como nacimos bajo un prisma religioso, creemos que el Señor Jesús nació hace 2000 años a partir del vientre de la Virgen María, ¿correcto? No, pero ese es su entrada en la humanidad. Él es preexistente, Él es Dios. Desde la eternidad pasada, Él es Dios, y en la eternidad futura, Él es Dios, y en la eternidad presente, Él es Dios. Nunca dejó de ser Dios. Entonces, aunque habla de que Cristo en los días de su carne, y aquí vamos a entrar en algo que no sé si es mejor parar, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar sin meternos mucho en lo otro para no dejarlo empezado. Aunque Cristo se hizo hombre, su origen no es humano, ¿correcto? Es más, cuando se hizo hombre, no se comportó como hombre, que había caído, la raza humana había caído. Usted no ve al Señor Jesús pues como, Padre, perdóname, porque tuve este pensamiento, perdóname porque me fumé aquello, perdóname porque me robé lo otro. Él se hace hombre, pero
La condición de hombre no lo toca para hacerlo débil. Es más, jamás se comportó de acuerdo con la naturaleza humana. Lo que él sí hace al hacerse hombre es experimentar la humillación a la que estaba sometida la raza caída. Él mismo, siendo Dios, se limitó a todas las cosas, pero no para hacer las cosas que los caídos hacían. Correcto, no se halló pecado en él. Ya les dije la vez pasada, el Señor Jesús fue tentado en todo cuando dice, pero no pecó, pero no es que jamás dijo, uy, mira ese celular. No, esa inclinación no estaba en él, pero sí puede compadecerse de todos aquellos que estábamos en esa condición de caídos para entender qué es esta cosa tan terrible en la que estábamos. No porque no la conociera, sino que dijo, la voy a mirar de primera mano. Entonces, acerca de Cristo, y aquí viene algo tenaz, en los días de su carne, en aquellos 33 años y pico, dice acerca de él, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ojo acá, estos ruegos, vuelvo al punto, no nos pongamos desde el punto de vista del ser humano con la ONG, supo que era rogar, vio que supo que era suplicar, vio que supo que era clamar, vio que también lloró, vio que esto es muy barraco. No. Estos ruegos y súplicas a los que se refiere acá, este clamor y estas lágrimas en nada se refieren a estar rogando, suplicando y llorando por estar sometido a la debilidad de la tentación y voy a resbalar y voy a caer. No, Aarón sí. Y todos los sumos sacerdotes en el orden de Aarón sí, porque cada vez que llegaban aquellos con sus sacrificios, él tenía que llevarlos de él y entender, y que además no podía salir de ahí. No. Este clamor es el clamor de un redentor, de un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que nada tiene que ver con la naturaleza humana caída, porque recuerden que la escritura es muy clara cuando dice que él nació de mujer, él no nació de hombre y mujer. Gálatas capítulo 4, nacido de mujer, porque fue entre el Espíritu Santo y ella. Al no nacer de hombre y mujer, entonces la naturaleza de Adán caído no está en él. Y por eso, cuando él clama, cuando él está en ese Getsemaní y gime, cuando él está en ese Getsemaní y suda gotas de sangre gruesas, ese es un clamor redentor por aquellos que sí estaban sometidos a todas esas privaciones y a todas esas limitaciones, a todos esos problemas, y él quiere sacarlos de su condición, pero para siempre. Él no quiere ofrecer un sacrificio anual y no quiere ofrecer un sacrificio diario, sino que quiere darles una solución eterna. Él estaba entonces trayendo la solución completa que el sumo sacerdote, según el orden de Aarón, jamás podría haber traído. Otra de las cosas que tenemos que sacar de aquí, sacerdote, nada tiene que ver con lo del siglo III para acá con la religión tradicional. Estamos hablando del sacerdocio legalmente constituido por Dios para los israelitas en el tabernáculo a través del orden sacerdotal de Aarón, decentemente y en orden con sus sacrificios. Nada que ver con la religión que a nosotros nos golpeó hace 500 años. Es completa, eso hay que sacarlo de aquí completamente. Entonces dice que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas. Cuando está hablando de carne no es la tentación, sino en el cuerpo humano, ¿sí? Ofreció ruegos, súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. También, de la misma forma, este asunto va más allá. Permíteme que tal vez me quedó algo acá que amerita que miremos un poco más en ese clamor y lágrimas. Obviamente, cuando habla de súplicas y clamor, está hablando de una vida devota en oración, pero no la oración rezandera, ¿sí? En la que uno iba al cubículo y depende de lo que hubiera sido, lo castigaban a uno con orar. 1000 de estos y 2000 de aquellos. ¿Cómo? ¿Es mortal? 3000 de esos y 4000 de aquellos. Entonces la oración para nosotros se volvió un castigo y no un deleite. No, la oración a la que se refiere acá es esa vida de comunicación completa con el Padre en cualquier situación. Es una dependencia que era necesaria entre el Padre, que es el único que puede ayudar, y el Hijo, que es el único que vino para ayudar. Cuando el Señor Jesús ora, por ejemplo, en Getsemaní,
allí en Getsemaní está cumpliendo el papel de sumo sacerdote. ¿Por qué lo está haciendo en el Getsemaní? ¿Por qué está haciendo de sumo sacerdote en el Getsemaní? ¿Por qué? Porque él dio otra tribu y no lo dejan entrar allá. Correcto. Pero según el orden sacerdotal de Melquisedec, él puede ejercer su sacerdocio en el jardín de Getsemaní, allí en el huerto. Entonces, cuando él está orando en Getsemaní, estaba cumpliendo el papel de sumo sacerdote, orando en favor de aquellos que estaba representando. Así como Aarón llevaba los sacrificios y las ofrendas a aquel lugar, porque estaba representando a los seres humanos delante de Dios. Al hebreo le queda muy fácil entender esto, y para nosotros es una gran descanso también entenderlo. Cuando habla de gran clamor y lágrimas, era por el dolor que le causaba ver a la raza humana caída y al Dios Padre ofendido con esa caída. Él entonces no solamente representa al ser humano delante del Padre, sino que representa al Padre delante del ser humano. Están en sándwich y va a hacer un sacrificio que va a dejar completamente satisfechas a las dos partes. Es la impresión que ahí entonces nos trae esa oración en el Getsemaní. Bien, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Y dice que allí en Getsemaní fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente. Miren toda la decencia en los términos. ¿Recuerdan esa partecita en un evangelio que nos narra que él sudó gotas gruesas de sangre? ¿Sí? Correcto. Muy bien. Ese fue su ofrecimiento a Dios. Realmente el sacrificio se hizo en el jardín, en el huerto de Getsemaní, y se consumó en la cruz. La verdadera victoria está ahí en Getsemaní. En la cruz está solo la consumación del hecho, porque el Señor Jesús, cuando se levanta y los que vinieron a apresar vienen, les dice: vamos, ya vienen los que vienen por mí. Ya estaba todo listo, lo había cuadrado ya. Entonces, Él, consciente y voluntariamente, se ofrece como sacrificio. No fue que lo agarraron y lo llevaron amarrado. Él se ofrece. Y esta oración que Él hace, recuerdan, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? 1, 2, 3 veces les dijo eso. Les dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Entonces esa oración fue oída, pero al igual que veíamos el viernes, miren qué coincidencia tan linda, la respuesta fue no. El Padre también puede responder no, y nosotros deberíamos brincar de alegría, como cuando se le responde con alegría ante un sí. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, esta oración fue oída pero no respondida quitándole la muerte, por el contrario se la dejó. Y el temor de Jesús, el Señor Jesús, que es Dios, no era morir, porque él ya en cada viaje que venía hacia Jerusalén le decía: hombre, pero no les he dicho pues que tengo que ir allá para que me maten y al tercer día resucito. Ese no era su temor. Él nunca tuvo temor a morir. Siempre como somos, venimos de esas escuelas religiosas y de todas esas ONGs, pensamos, ahí está, porque es que morir es muy duro. No. La oración fue oída, pero no respondida quitándole la muerte, porque realmente el temor del Señor Jesús no era morir. Es más, él sabía que iba a resucitar, no ahí. Acompáñenme por favor al Salmo 16, versículo 10. Miren lo que dice esto, cientos de años antes del hecho de Getsemaní. Mire qué belleza esto, 16:10. El salmista, que es David, es usado como profeta por el Espíritu Santo para este pasaje. Dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. También la encontramos en Hechos. Pedro cita este hecho en su primer discurso a los israelitas mismos. Y en Hechos capítulo 2, miren lo que dice tomando este pasaje del Salmo. Hechos capítulo 2, versículo 25. Dice, está hablando Pedro, explicando la función del Señor a los israelitas. Les dice: en efecto, David dijo de él, el profeta, David, el rey, el salmista:
Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. Oigan eso. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Después de citar ese salmo, Pedro lo explica y dice: hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Había expediciones para ir a visitar el sepulcro de David, ¿correcto? Era profeta. Si alguna vez a usted le dicen, David no era profeta, dígale, sí, mire que aquí dice, era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Entonces lo que quiero enfatizar acá es que la oración del Señor Jesús en Getsemaní es: ay Padre, no me deje morir, qué susto, eso era muy oscuro. No, Él no estaba haciendo eso. Él lo que estaba haciendo era entender que iba a haber un momento de 3 días más o menos, si lo queremos poner en tiempo, en que iba a ocurrir un hecho que jamás había ocurrido en la eternidad, y era que el Padre y el Hijo no iban a tener comunión. No iban a estar así pegaditos. ¿Por qué? Porque iba a ocurrir algo tenaz, y era que toda esta situación de la humanidad caída iba a caer sobre él. Entonces el Padre tendría que quitar de él sus ojos, porque no podía ver eso. Y eso es algo que tal vez podemos ponerlo en palabras, pero créanme que ni en el infinito lo vamos a entender. Si a nosotros a veces nos hace falta alguien y no sabemos qué hacer, y ese bombardeo de WhatsApp y todas esas cosas, y dónde está, etcétera, y son con unos sentimientos todos caídos y enredados. Ahora imagínese usted entre aquellos que son perfectos y jamás han tenido ni siquiera un solo roce. Entonces, esta oración a la que se refiere acá, y este clamor y estas lágrimas, era por la separación al identificarse con el pecado, y la separación que ese pecado de suyo produce, porque Dios es santo y Él también. Es algo que no podemos entender. El Hijo entonces es separado del Padre. Claro, qué horror, escapa nuestra comprensión. Hoy muchos hijos quieren estar separados de sus padres, o pasar por lo que les dé la gana, porque son padres muy terribles, pero jamás podremos siquiera comparar lo que era que el Padre y el Señor Jesús se separaran en ese instante y en ese momento. Ahí es donde está la situación. Ahora, fue oído a causa de su temor reverente, va mucho más allá de lo que ahora podemos tal vez vislumbrar. En los siguientes capitulitos lo vamos a entender, pero voy a dejar lo señalado acá para que terminemos en este instante. Dice, y aunque era hijo... Un momentico, señorita. Que eso se ve representado cuando dice Eli Eli lama sabactani. Muy bien, sí. Padre, ¿por qué me has qué? Abandonado. Claro. ¿Te acuerdas? Como cuando uno entraba al evangelio buscando qué hay para uno. Licuadora, carro nuevo, que el negocio prospere, versiculitos apartados del contexto. Eli, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Y quién le presta atención a ese? Ni en las procesiones. Entonces mire, ojo lo que viene acá, mire lo que viene acá, que es tenaz. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, por la escena anterior del Getsemaní, dice, ¿aprendió qué? Obediencia. Veámoslo en varias facetas. Primero, ¿por qué aprendió obediencia? Porque él siempre había mandado, ¿sí o no? O sea, obedecer es como ¿qué? Primero. Segundo, la obediencia de la que habla acá de que aprendió es del que nunca desobedeció. O sea, aquí no estamos hablando del ser humano caído que entonces se alejó de todas sus conductas en las obras de la carne, ¿sí? 17 para escoger: envidias, divisiones, asesinatos, robos, etcétera. Y entonces, como el hijo pródigo viene y se arrepiente y empieza a hacer lo bueno. No. Aquí estamos hablando de alguien que, siendo siempre obediente, aprendió más obediencia. ¿Y cuál obediencia fue? Padre,
voy a estar separado de ti. Y el padre le dice, hijo, pero es necesario. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Ah, bueno, Señor, entonces que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. 2, él siendo Dios o no es Dios. Pudo haber dicho, no, ¿sabe qué, padre? Dejemos esto así y dejemos esta gente. Cuando dejemos esta gente, mira, la gente dice, ¿y cómo dejo esta gente en este problema que ellos mismos se metieron por la caída? ¡Wow! Soy completamente Dios y debo negarme a serlo sin dejar de serlo. Y soy completamente hombre y debo dejar de serlo sin dejar de serlo. Entonces, en un momento determinado, ni obra como Dios, ni obra como hombre, pero es completamente Dios y es completamente hombre, y aprende obediencia, es porque se tiene que quedar quieto para que se haga la voluntad del Padre, que es la que está aprendiendo en este momento, no porque hubiera hecho algo malo. ¿Me hago entender, amigos? Es completamente glorioso. Entonces dice, esta dimensión de obedecer esto, y aunque era hijo por lo que padeció aprendió obediencia, en esta dimensión de obedecer es que cumple la voluntad del Padre, que implicaba separarse de él sin haber hecho algo malo y habiendo sido completamente obediente, porque bajó siendo obediente y se hizo hombre siendo obediente, y 33 años como hombre fue obediente, y ahora le piden más obediencia y el Padre le dice, es que es por un bien mayor. Este obedecer acá, aprender obediencia, es obedecer para agradar, es una entrega total. No es obedecer para dejar de hacer el mal, es obedecer para agradar e ir más allá de lo que la obediencia humana le ha dado a Dios, que entre otras cosas ninguna satisfacción le había dado a Dios la obediencia humana hasta el momento. ¿Me hago entender? Es claro, ¿cierto? Es completamente claro. Entonces, aunque era hijo, debía recorrer ese sendero. Por ser el sumo sacerdote, implicaba recorrer ese sendero. Y esa sumisión que tuvo de obediencia máxima lo capacitó para representar ahora sí, al Padre ante la humanidad. Porque fácil era para él representar a la humanidad ante el Padre. Entonces, en esta claridad, podemos entender un pasaje como Isaías 53. En Isaías 53 no busquemos nada para nosotros, vemos es el hijo sufriente y obediente, correcto, en una situación de ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo algo que solo les compete a ellos tres y medio nos deja acercar a nosotros por el lado. Esto es aprender obediencia, no al 100 ni al 200, sino a la N, potencia. Esa es la obediencia. Y es la obediencia a la que Dios quiere que cada uno de sus hijos e hijas se allanen, y no es ahora la obediencia de ¿qué estás haciendo? No, dejé de fumar para obedecer a Dios. ¿Qué sacrificio? Imagínate un sacrificio de nicotina. No. Y en diciembre no, le prometí a Dios no beber. De etílico. Y este sacrificio del que se refiere acá es un sacrificio de obediencia a obediencia. No por dejar de hacer algo malo, sino para obedecer más, según la voluntad preciosa del Padre. Se necesita intimidad para eso. Y aunque era hijo, padeció obediencia. Dejemos ahí. Vamos en el 9. Padre, gracias por este tiempo celestial y glorioso en el que tú, explicándole a tu pueblo hebreo, nos permites a nosotros, 2000 años después, entrar en la intimidad de tu relación con ellos. Pero con esa disculpa nos metiste en la intimidad de tu relación con el Padre y con el Espíritu Santo, cosa gloriosa que jamás le fue explicada a ningún ser humano, pero que por tu preciosa y agradable voluntad, al hacernos tus hijos y tus hijas, no puede haber ningún secreto, ni de nosotros hacia ti, porque sería hasta ridículo intentarlo, pero que sí lo podría haber entre tú y nosotros, y has decidido explicarnos todo por un acto de simple y sencilla gracia. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.